Bienvenidos a una sesión más del módulo de cuidados paliativos. Mi nombre es Judith Jiménez López y tengo el gusto de compartir con ustedes dos sesiones acerca de nutrición y alimentación en cuidados paliativos. Pero antes, vayamos al resumen de la clase anterior. Vamos a esta parte de la sesión Atención Psicológica 3. El día de hoy, en este pequeño resumen, vamos a ver, lo más importante es esto, ¿no? ¿Cuál es esta pequeña introducción? Bueno, la pequeña introducción es que, así como estuvimos viendo lo que es la psicología y la patología, también tenemos que ver un poquito, ¿no? ¿Cómo es que también llega una afectación a la familia? Es decir, no solamente es el enfermo, no solamente todo lo que él siente, piensa, ¿no? Lo que entra en juego, sino también lo que la propia familia o sistema familiar, ¿no? va a estar participando, ¿no? ¿Para qué? Para poder sobrellevar o llevar a cabo, ¿no? esta enfermedad dentro de la familia. Entonces, vamos a ver lo importante que tiene el cuidado, ¿no? del familiar que va a fungir, ¿no? o tiene ese papel, ¿no? del cuidador principal. De cualquier manera como se dé, ya sea por dedocracia, como lo podamos decir, o porque él asuma, ¿no? necesariamente pues este rol o este papel de lo que es el cuidador principal. Entonces voy a iniciar, ¿no? con este pequeño, vamos a poner, es una pequeña reflexión que nos lleva a darnos cuenta, ¿no? qué tan importante es primero aprender a cuidarse uno mismo para entonces realmente poder estar en plena atención, ¿no? con nuestro familiar, ¿no? y la situación de enfermedad que está pasando. Recomendación a los pasajeros antes de un viaje en avión. Si hubiera una descompensación durante el vuelo, caerá una mascarilla de oxígeno. Deberá colocarse usted primero y luego atender a otros, aunque ese otro sea su propio bebé. Al escuchar esto es fácil comprender, porque protegerse uno mismo no es egoísmo, sino la mejor manera de proteger a los demás, ¿no? Esta pequeña reflexión yo creo que nos debería llevar precisamente a darnos cuenta que por más que yo quiera estar con el otro, el que yo le quiera apoyar y que sí es bueno que yo quiera estar con él, si yo no aprendo a cuidarme, si yo no aprendo a identificar también y poner estas ciertas limitantes para mi cuidado, pues obviamente yo también me voy a quemar, es decir, yo también voy a presentar este tipo de características donde también va a tener una afectación mi salud. Entonces, por eso lleva esta imagen o esta reflexión un poquito, ¿no? Darme cuenta. ¿De qué me voy a dar cuenta? Pues que bueno, que para yo también cuidar a alguien más, como es aquí el ejemplo, ¿no? Si la mamá quiere cuidar al bebé, primero tiene que estar bien ella para entonces realmente protegerlo, ¿no? Porque si no está bien cuidada ella, pues también va a ser mucho más difícil, ¿no? Que pueda cuidar al bebé. Entonces, es la misma similitud que vamos a tener, ¿no? en el cuidado del paciente. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Bueno, primero vamos a darnos cuenta. Ya enfermó el familiar, entonces, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué va a pasar ahora que mi familiar enfermó? Pues obviamente vamos a ver que la familia y la vida de la familia va a cambiar, ¿no? Y obviamente las habilidades y obviamente los recursos que tenían esa familia también van a cambiar. ¿Por qué? Porque todo se va a tener que enfocar ¿en qué? En el darse cuenta cómo está, en qué vamos a hacer ahora, qué es lo que necesita, qué medicamentos, qué atención, ¿no? Bienvenidos entonces, vamos a ir a nuestro tema del día de hoy, que es nutrición y alimentación en cuidados paliativos. Tenemos que sentar las bases de la buena nutrición, de la alimentación saludable, porque no solamente nos van a servir para las personas a las que cuidamos y para las que estamos presentes, sino también para el cuidador. Entonces esto va a establecer un binomio de cuidado entre el cuidador y el observado o el acompañado. Y bueno, para esto precisamente es que vamos a ver esta sesión el día de hoy. Entonces vamos partiendo de las cosas más simples, más básicas y vamos a explicar qué es una alimentación, qué es una nutrición y cómo intervienen o interactúan estas dos definiciones. Primero comprender que tienen connotaciones psicológicas, geográficas, ambientales, sociales, físicas, es decir,
no solamente es el hecho de comer, sino todos los factores que lo afectan, lo impactan, incluso la parte económica ahora con los tratados de libre comercio que podemos consumir desde otros países, desde el nuestro, si hay sequía, por ejemplo, si hablamos de la parte del temporal, o si estamos más enfocados a nivel pueblo, ¿no? En producir algo que está teniendo mayor impacto en el resto del mundo. Entonces la alimentación dejó de ser solamente el escoger alimentos, porque tenemos que observar otras cosas que la impactan y algo muy, muy actual, por ejemplo, la huella de carbono. Entonces, cuando hablamos de nutrición saludable y la gente piensa en, vamos a ver, en salmón rosado, pues tienes un impacto, una huella de carbono, una situación ecológica que tienes que considerar antes de elegirlo, pese a que a lo mejor los omegas de este alimento pueden ser muy buenos para tu organismo. Entonces, es un conjunto de procesos y estos procesos que lo integran todo en la elección y preparación de estos alimentos y obviamente para la obtención de los nutrientes que se requieren. Y la nutrición también es un conjunto de procesos de estos que les mencionaba, pero esto sucede dentro del organismo. Entonces, digamos que la alimentación es un proceso que tú puedes elegir, que tú puedes, digamos, controlar, pero la nutrición no. La nutrición no puedes controlarla, esto ya tiene que ver una vez que masticas el alimento y lo tragas, es un proceso fuera totalmente de nuestro control. Digamos que lo que hacemos es invertir en una buena nutrición, invertir en una buena alimentación y dejamos que el cuerpo haga lo que le corresponde para que las células tengan todas estas sustancias maravillosas que se obtuvieron de nuestra buena alimentación y vayan a ser el resultado de unas funciones óptimas o en el caso de nuestros pacientes de una mejor calidad de vida. Muy bien, entonces con mucha regularidad mezclamos estos dos aspectos, nutrición y alimentación, y es que están unidos realmente, ¿no? Bueno, los usamos de forma indistinta, aunque si se acaban de dar cuenta son completamente diferentes, y bueno, el factor como que los une le vamos a llamar el control, ¿no? Entonces el control de lo que yo consumo es que puedo elegir y el no control es lo que sucede dentro de mi organismo. No podemos y no debemos, y qué bueno que no es así, ¿no? Que no hay este control. Imagínense comer una galleta y tener que decirle al páncreas, oye, necesito tantas unidades de insulina, ¿no? O decir al organismo, oye, ya se produjo demasiada glucosa, por favor, eleva el glucagón. O sea, aquí lo maravilloso de tener un organismo, un cuerpo, que es un sistema de sistemas, es que está perfectamente equilibrado y tiene todos estos puntos, ¿no? Que no necesitamos si no tenemos control de estos. Muy bien. Y bueno, en ambos procesos interviene la fisiología y la anatomía, por supuesto, en ambos procesos interviene el cuerpo. A mí me gusta enseñar cuando doy estos cursos, estas clases, me gusta hacer una pequeña analogía. Me gusta trabajar el cuerpo como si fuera un auto y la mente como si fuera un chofer. Entonces interviene en esta alimentación, nutrición, no solamente el auto, interviene el chofer, con sus gustos, con sus miedos, con sus creencias, con sus necesidades emocionales, con toda esta gama, ¿no? Bastante amplia que nos vuelve un todo y no solamente la parte biológica, no cubrimos con la nutrición solo la parte biológica, cubrimos también la parte mental y emocional. Muy bien, entonces podemos llamarle también círculo virtuoso de la salud, ¿no? Es un círculo virtuoso de la salud cuando me enfoco en que no solamente voy a pensar en calorías, no solamente voy a pensar en energía, no solamente voy a pensar en supervivencia, sino también voy a pensar en satisfacción, en deleite, en emoción con la comida, en una conexión que incluso de forma cultural puedo tener con la comida, ¿no?
Muy bien, entonces cuando comemos aseguramos que nuestro cuerpo esté sano, esté saludable y también que aproveche al máximo lo que se consume. Por lo tanto, hacemos una evaluación de los órganos y sistemas. Si tengo órganos y sistemas comprometidos con una enfermedad, comprometidos con una plurifarmacia, comprometidos con algunas sustancias, por ejemplo, que no permitan la absorción de otras, o algunas que catapulten la absorción de otras. Voy a decir, por ejemplo, cuando consumimos cúrcuma, pero si ponemos pimienta negra tenemos una mejor absorción de la cúrcuma. Entonces, esto, ¿no? Esto que acabo de mencionar, ¿no? Tenemos que saber cómo se aprovecha y cómo se recupera y cómo funciona el organismo, qué es lo que está sucediendo con él y cuáles son sus procesos. Por eso es la intención de sentar bases. Ok, entonces, ¿cómo se recupera mi organismo si lo hace a mayor velocidad o si tiene un mantenimiento? Por ejemplo, cuando hay un proceso de diabetes, ¿no? Que sabemos que quizás no se va a curar la diabetes, pero puedo controlar la glucosa. Y esto me habla de una mejor calidad de vida y una amplitud en el número de años que voy a poder sobrellevar y tener una vida mucho más plena, ¿no? A que si tengo picos de glucosa subiendo o bajando, ¿no? Bueno, equilibrar el pH, por ejemplo, cuando hay un ejercicio o cuando hay una alimentación inadecuada o cuando hay exceso de estrés. Por ejemplo, en el caso de la adrenalina y la noradrenalina, que se elevan en sangre cuando yo, por ejemplo, quedo atorado en la carretera o se me poncha una llanta, por decir algo, ¿no? Pero puedo incluso, no sé, tener algo un poco más fuerte que impacte mis emociones y mi salud mental emocional y por tanto también haya una repercusión a nivel biológico. Muy bien, entonces sabemos que hay toda una serie de aparatos y sistemas que están implicados en la nutrición. Hablamos de la alimentación, dijimos esto es lo que yo elijo cuando voy al súper, cuando destino cierta cantidad de mi dinero, de mis ganancias para la compra de determinados alimentos. Y que claro, aquí hay recomendaciones muy interesantes que tomar, como el hecho, por ejemplo, de seguir los ciclos naturales de producción rural o pecuaria, ¿no? O agropecuaria. ¿Por qué? Porque en este sentido yo puedo obtener alimentos más baratos, entonces puedo estar en un consumo más consciente y también puedo ahorrar algunos pesos. Muy bien. Entonces, estos aparatos implicados en la nutrición, tenemos aquí los pulmones, obviamente el aparato, el tubo digestivo, ¿no? Tenemos el corazón, porque a través del sistema circulatorio es que llegan todos los nutrientes a todas las células y es que también se recogen todos los catabolitos de las células, salen de esta área pues en la mitocondria para ser llevados a los riñones, a los pulmones, a los que llamamos sistemas buffers. Por lo tanto, mantenemos una homeostasis, un equilibrio en el organismo. Muy bien. Entonces, tenemos distintas necesidades en la alimentación-nutrición, ¿no? La alimentación satisface necesidades básicas, por ejemplo, de energía, de apetito, de gustos, de sensaciones, ¿no? Esta emocionalidad que conecta también la comida. Y la nutrición satisface necesidades de funcionalidad del cuerpo. Por ejemplo, la comunicación celular, la regeneración, la recuperación de tejidos, las defensas, por ejemplo, de enfermedades oportunistas, el equilibrio en el pH, la regulación hormonal, la generación, por ejemplo, de un nuevo ser en el embarazo. O sea, son necesidades distintas, pero unidas, lo voy a decir así, porque seguimos trabajando chofer y auto juntos. No hay manera de separarlos. Muy bien, según la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas de un organismo. Y una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a enfermedades y alterar el desarrollo físico-mental y reducir la productividad. Bueno, esta última parte se me hace muy interesante también, reducir la productividad. ¿Por qué? Porque recuerden que también tiene un impacto en el Producto Interno Bruto. Entonces resulta que la alimentación, nutrición, también tiene un impacto a nivel social. Ven cómo inicia en la elección, por ejemplo, de una manzana y termina en el no enfermarte de influenza, por ejemplo, en la época de fríos y que puedas asistir a tu oficina.
y que esto tenga un impacto a nivel social en lo que tú logras como elemento productor. Entonces es muy interesante no reducir la nutrición solo a un efecto biológico y todavía más importante, no reducirla solo al efecto de reducción de peso. ¿Se fijan? Cómo la nutrición dejó de ser puramente estética para hacer una gama mucho más amplia. Muy bien, entonces la alimentación es un proceso aprendido. Sí, definitivamente sí. Por cultura elegimos ciertos alimentos, ciertas preparaciones, en ciertas temporadas. Hay ciertas fiestas por cultura distintas en cada país y nosotros elegimos, ¿no?, esto porque con ello crecimos. De hecho, los estudios nos dicen que se va grabando esta información de la alimentación, nutrición desde el vientre materno. Por lo tanto, tenemos información de los gustos de nuestra madre dentro de nuestro ADN prácticamente antes de nacer. Ok, nuestras experiencias con la comida en la primera infancia, por ejemplo, marcan de manera muy importante cómo nos alimentamos en la adultez. Pero también biológicamente, al 5.º mes de gestación, nosotros tenemos una, digamos, producción de adipocitos, que son estas células de reserva de grasa. Digamos que en el 5.º mes de gestación ya tenemos la cantidad de adipocitos donde se va a reservar la grasa cuando seamos adultos. Entonces, digamos que el impacto de lo que nuestra madre comió o de lo que las nuevas madres comen, eso es lo que va a ser el cuerpo de los adultos en unos años más. Entonces, por eso también la importancia de trabajar la nutrición tan marcada en mujeres embarazadas, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esto es lo que les mencionaba ahorita, justamente la elección de las mujeres en el embarazo tiene un impacto en la biología, en el coche, en el auto, en la estructura de ese auto nuevo y eso en el futuro del auto y sus características biológicas. Muy bien, entonces hablamos un poquito también de la emoción y la alimentación. Esto es un binomio muy importante que ahora como nutriólogos ya se ha venido trabajando mucho, pero ahora es como con un poquito más de intensidad. Tenemos que trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud porque nos damos cuenta que a veces este chip en nuestra elección de alimentos depende mucho de la emoción. Entonces a veces escogemos harinas o carnes o grasas dependiendo de nuestra emocionalidad. Y eso también le va a suceder a las personas a las que cuidamos y tenemos que ser muy capaces de poder leer esas necesidades emocionales, porque no se trata de no pasarlas o de pasarlas sin mirar, sino de mirarlas y poder atenderlas de forma oportuna, porque también hay de carbohidratos a carbohidratos, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor mi emocionalidad requiera un poquito de azúcar, pero soy un paciente con diabetes. Por lo tanto, tengo que escoger un carbohidrato en particular para poder saciar esa parte emocional. Es decir, no podemos deslindarnos, ¿no?, y enfocarnos puramente a la parte biológica. Muy bien. Entonces, para bien o para aprender, ¿no?, somos nuestra historia, tanto social, cultural, psicológica, ambiental, y a últimas fechas, somos una historia mucho más global, porque efectivamente tenemos la oportunidad de consumir alimentos de lugares que quizás ni siquiera pensábamos y de hecho a lo mejor ni siquiera estamos conscientes. A veces puedes leer, voy a poner una bolsa de arroz. Tú puedes leer de dónde viene esa bolsa de arroz y quizás no se produce en tu país, se produce en el país vecino o en un país que está en otro continente y no te has dado cuenta. Hay que leer un poquito del etiquetado también porque este impacto, ¿no?, en tu salud también tiene que ver con cuánto tuvo que viajar el alimento. Si se le tuvo que poner algún conservador para que llegara hasta los anaqueles y luego para que fuera consumido. Entonces ahí está otra recomendación, ¿no? Preferir alimentos de producción local, preferir alimentos naturales a los enlatados. Por supuesto que puedo conseguir a lo mejor atún o salmón o alguna otra pescado enlatado de Chile, de Bogotá, de Noruega, pero quizás sea mejor consumir uno fresco,
¿no?, de toda nuestra zona geográfica rica en algún alimento muy parecido o de nutrición muy equilibrada, pero natural, ¿no? Bueno, entonces también tenemos, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?, que nos han estado impactando muchísimo y a estas nuevas generaciones las hacen consumir alimentos que quizás ni siquiera pensábamos, o también las hacen abandonar algunas otras costumbres que quizás hay que retomar, ¿no?, como las costumbres de una alimentación mucho más orgánica, de una alimentación más natural. Bueno, también está el costo y lo que hablábamos, cómo impacta todo esto en la parte de la salud y bueno, en el equilibrio a nivel global, porque ahora somos ciudadanos de una comunidad global, ¿no? ¿Cómo impacta mi consumo de alimentos a otros países? Voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando empezamos a consumir quinoa es un cereal del Perú, digamos que es la base de la alimentación del Perú, como en México la base de la alimentación es el maíz y el frijol. ¿Okay? Entonces la quinoa en el Perú, que es altamente proteica, tiene una buena cantidad de proteína, aumenta su producción por las necesidades que está teniendo en otros países, es decir, la demanda en otros países. Empezamos a pedir quinoa porque era interesante, porque sabe rica, porque quiero aumentar mi número de aminoácidos en mi alimentación y esto está teniendo un impacto a nivel ecológico en Perú y también a nivel de su consumo, porque ahora tienen que producir para ellos y para nosotros y para todos los que pidan la quinoa. Incluso pueden moverse la producción de cierto alimento de un país a otro, como es el caso, por ejemplo, de México, ¿no?, que cuando llegaron los españoles se llevan de aquí con nosotros digamos el chocolate, voy a decirlo así, y muchísima gente piensa que el chocolate es europeo cuando el cacao es mexicano. Ok, entonces voy a brincarme un poquito esto. Entonces el primer paso para aprender un poco de nutrición es saber que tenemos que estar observando, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser nuestro primer paso, con qué recursos contamos, qué características tenemos, cómo está nuestro físico, cómo está el físico de la persona a la que cuidamos y bajo esas normas es que tenemos que sentar las bases de hacia dónde vamos. Muy bien. El paso 2 sería tomar las riendas, ¿no?, de nuestra alimentación, de nuestro cuidado en la nutrición y por supuesto, una vez que hago las pruebas en mí, puedo empezar a pasar esta información ya probada y sabiendo que funciona a la persona a la que acompaño. Muy bien, entonces la nutrición es un proceso fuera de nuestro control, ya lo habíamos mencionado, pero podemos alterarla un poco, ¿no?, por el tipo de alimentación que seguimos. Entonces, regresar al equilibrio es algo que hace de forma interna nuestro cuerpo a través de los sistemas buffer y le ayudamos a estos sistemas buffer con lo que consumimos. Entonces, por supuesto que hay alimentos que ayudan al hígado o hay alimentos que ayudan al riñón, hay alimentos que ayudan al pulmón y entonces vamos a enfocarnos en esta alimentación más saludable para poder lograr un equilibrio. Muy bien, voy a brincarme un poquito esto. Ok, bueno, las emociones, y esto me voy a centrar rapidísimo en ellas, no porque no sean importantes, sino porque también tenemos que enfocarnos en la nutrición, que es el tema principal de la clase, pero bueno, quisiera como que entendiéramos cómo funcionan las emociones en el impacto biológico. Primero nosotros tenemos un pensamiento, luego una emoción y luego hay una respuesta biológica. No podemos parar de pensar. Por lo tanto, no podemos parar de sentir, por lo tanto, no podemos parar el sistema nervioso central de hacer sus procesos, ¿ok? No podemos hacer eso. Entonces, necesitamos observar cómo regresar la cascada biológica al equilibrio o a la relajación, ¿de acuerdo? Porque cuando vivimos, por ejemplo, en el caso de las personas a las que cuidamos, cuando vivimos una enfermedad, algo que nos entristece, algo que no nos permite movernos, que no nos permite ser independientes, salir, tomar decisiones como lo hacíamos antes, tenemos una emocionalidad distinta. Por lo tanto, vamos a tener un impacto biológico distinto, una respuesta distinta a las personas que tienen todas las otras oportunidades que mencioné, ¿sale? Entonces, aquí hay algo
importante porque va a haber una respuesta, un cambio en el pH, un aumento en la circulación sanguínea, una modificación en la frecuencia cardíaca, a lo mejor hasta el punto de tener gastritis o colitis, estreñimiento, diarrea, dolor de cabeza, presión en la mandíbula, tensión muscular, etcétera, por mencionar algunos de la sintomatología que pudiéramos presentar. Muy bien. Entonces, cuando se tiene o se piensa en una buena nutrición, se debe tener en cuenta una buena alimentación. ¿Okay? Si me quiero nutrir bien, tengo que alimentarme bien. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la biodisponibilidad de los alimentos es bien importante, lo mencioné un poquito atrás, es decir, cuando tengo alimentos naturales es más fácil que yo pueda asimilar los nutrientes que contienen porque están biodisponibles, es decir, biológicamente yo puedo procesarlos a cuando es un alimento procesado y adicionado con lo que perdió en ese proceso. Voy a poner un ejemplo. El cereal de caja, este cereal que se usa para el desayuno con leche y fruta, como plátano, por ejemplo, este cereal originalmente era una semilla, voy a poner maíz. Entonces este maíz tiene que hacerse una masa, tiene que hornearse y luego tiene que ponérsele un conservador para que se mantenga fresco y consumible en la caja. Entonces pierde algunos nutrientes, pero luego se le adicionan. La biodisponibilidad disminuye. Es distinto a que si yo, por ejemplo, como los granos de maíz cociditos con sal y limón o asados en una sartén. O sea, hay una diferencia ahí en la biodisponibilidad por el número de procesos que se viven. Muy bien. Entonces, voy a brincar un poquito aquí. Bueno, entonces, ¿qué sería una alimentación saludable? Pues aquella que puede proveerme de todos los elementos y sustancias que yo requiero para funcionar de forma óptima. ¿Ok? Y con ello, lo que yo pretendo es mejorar mi salud, mantener mi salud o establecer una buena calidad de vida. Y hay 3 puntos básicos para eso, ¿no? Lo que ya les había mencionado, consumir alimentos nutritivos, naturales, digamos que de producción más cercana, ¿no? Para disminuir también un poco la huella ecológica, comparando, por ejemplo, los alimentos industrializados contra los alimentos naturales. Sabemos que también el costo aumenta y sube la cantidad de sustancias no tan benéficas para la salud, ¿no? Sube el sodio, suben los colorantes, los conservadores, las grasas modificadas, ¿no? Como las grasas trans y las grasas hidrogenadas. Entonces, por eso, un poquito elegir más los alimentos naturales a los alimentos procesados. Muy bien. Otro de los puntos que quisiera mencionar, y esto como que nos deja muy claro cómo funciona la nutrición versus la energía. Cuando hablamos de leche, por ejemplo, la gente que la puede consumir y la gente que quiere observar un consumo de buena leche, ¿no? Cuando hablamos de una leche deslactosada, ultra pasteurizada light, estamos hablando de una leche a la que se le quitaron la mayor parte de sus nutrientes. Cuando hablamos de energía, calorías, las personas eligen este tipo de producto, porque eso ya no es un alimento, este tipo de producto, porque tiene muy baja cantidad de energía, ¿ok? Porque le quitamos los carbohidratos y las grasas, únicamente le quedan las proteínas y una adición de vitaminas y minerales, porque, por ejemplo, la vitamina D presente en la leche estaría presente en la grasa de la leche, pero como ahora es light, se le quitó la grasa, también se le quitó su vitamina D de forma original. Entonces, por eso es como la observación. ¿Qué estoy buscando? ¿Nutrición o solo energía? ¿No? Tenemos que redireccionar y hacer un cambio en el chip y empezar a buscar más la nutrición. Muy bien. Mantener un equilibrio entre energía y nutrientes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un exceso de energía también puede llevarnos a una descompensación en el peso, ¿no? Que ya dejará de ser un peso saludable. Entonces es interesante este equilibrio, cómo se guarda este equilibrio. Muy bien, y realizar actividad física en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque estamos saturados de información relacionada con energía, y lo que hemos hecho como respuesta a ese exceso de energía es reducir
la nutrición en los alimentos, en lugar de aumentar la necesidad de esos nutrientes. Es decir, como si fuéramos un coche, vamos a regresar a ese punto, como si fuéramos un coche que gasta gasolina requiere gasolina, un coche que está guardado en el garage no requiere gasolina. Entonces, nuestros pacientes que están encamados, pudiéramos pensar, bueno, es un coche que no se mueve. Es verdad, pero aún estando encamados, podemos hacerles ejercicios, ¿no? Podemos darles masaje y con eso activar la circulación periférica, ¿no? Entonces, la circulación linfática, por ejemplo. Podemos aumentar el gasto energético a través de respiraciones. Entonces, no es solamente que estés acostado, es que quizás no te muevo, y eso nos va a traer otro punto. Músculo que no se usa se atrofia. Si el músculo no se mueve, sino que se atrofia, tampoco exige energía. Entonces, podemos correr el riesgo de que nuestro paciente encamado suba de peso y después no sea muy complicado moverlo. Ok, hay 7 columnas en las que fundamentamos la alimentación saludable. Estas 7 columnas son las siguientes. No tienen un orden de importancia como están. Imaginen un techo, tal cual, y en este techo las 7 columnas de la salud, ¿de acuerdo? Todas mantienen el techo. Por supuesto que hay algunas columnas en las que invertimos más que en otras, y esto puede ser incluso hasta gracioso, ¿no? Hay personas que comen terrible, pero hacen ejercicio. O hay personas que duermen muy bien y comen más o menos, pero, por ejemplo, no sé, meditan, ¿no? Entonces, digamos que la salud se va manteniendo debido a cuánto le invertimos a cada una de las columnas. Entonces, vamos mencionándoles. Las 7 columnas de la salud es la respiración, el tomar agua, meditar, orar o contemplar, porque eso nos pone en el foco presente y relaja el sistema nervioso central. Por eso que les mencionaba, cuando tenemos estrés, nuestra respuesta biológica es una respuesta biológica de daño, aunque no lo notemos. El estrés es el asesino silencioso actual, ¿ok? Ejercitarse, ¿no? O moverse en este caso, porque la gente piensa que solamente es ir al gimnasio. Bueno, trapear, limpiar, recoger, sacudir, también es ejercitarse. Depurarse, nutrirse y descansar. Entonces, estas digamos que serían las 7 columnas que tengo que estar evaluando. ¿Cuánto duermo? Ahora lo voy a pasar. ¿Cuánto duerme la persona a la que yo estoy cuidando? ¿No? ¿Cuánta agua tomo? ¿Cuánta agua toma la persona a la que estoy cuidando? Es decir, aprender de nutrición tiene que servir para mí, a nivel personal, para poder pasar al otro. Nadie puede enseñar lo que no conoce. Entonces tenemos que probarlo en nosotros para ver qué funciona y luego poder utilizarlo en el otro con total confianza. De otra forma, lo que estoy haciendo es un trabajo de fe ciega y muchas veces no funciona. Muy bien, entonces, un alimento y un nutrimento. Aquí están. ¿Cuáles son las diferencias entre alimento y nutrimento? Bueno, un alimento es un órgano, tejido o secreción. Aquí está arriba, por ejemplo, rico en nutrientes. Aquí tenemos proteínas, lípidos y carbohidratos que a través del tubo digestivo y sus procesos terminan convirtiéndose en sustancias asimilables por el intestino que van a través de la sangre a las células y después dentro de las células a convertirse, ¿no?, en el ciclo de Krebs, en la mitocondria, en energía. Eso es lo que es un alimento y un nutrimento. Entonces, la calidad de los alimentos que yo pongo aquí van a ser el resultado de la energía, de qué calidad es la energía que yo produzco acá. Y eso es el resultado del funcionamiento de mi máquina o de mi carro. Muy bien. Entonces, voy a resumirlo aquí. Tenemos tres tipos de nutrientes básicos que otorgan energía al cuerpo. Carbohidratos, lípidos y proteínas. 3 tipos de alimentos básicos que otorgan energía. Y algunos otros nutrientes que se consideran no otorgan energía, pero por supuesto que tienen un impacto en la salud. Entonces está el agua, las vitaminas y los minerales. Y aquí podría también poner la fibra. ¿Ok? Entonces, un alimento, por ejemplo, es rico en nutrientes. Voy a poner aquí la manzana, que tiene carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales y también energía. Entonces, cuando hablamos de un alimento, no solamente lo cerramos a la energía que me proporciona, sino a todo lo anterior que mencioné.
Tenemos alimentos, ¿no?, muy complejos porque nosotros no solamente comemos manzanas, comemos, por ejemplo, ensaladas que contienen no solamente frutas, sino también verdura, cereales, ¿no? Comemos platillos como una sopa que incluso tiene proteínas o un caldo que tiene verduras y proteínas. Y bueno, le voy a agregar garbanzos, entonces tiene leguminosas. O sea, hacemos alimentos cada vez más complejos. Por lo tanto, nos conviene aprender cómo separar los nutrientes y saber qué exactamente es lo que estoy consumiendo en un platillo. Aquí tenemos 4 ejemplos completamente diferentes porque cada uno pertenece a nutrientes, me aporta nutrientes diferentes porque los alimentos son de distinto grupo, ¿no? Pero aún así, todos los que vemos aquí, en mayor o menor medida, me nutren. Muy bien. Ok, voy a brincarme un poquito aquí. Entonces, el contenido nutricional en los alimentos es lo que queremos evaluar, ¿no? El contenido nutricional en los alimentos. Ahora, voy a brincarme un poquito aquí. Bueno, este es el pequeño resumen, este es el resumen que nos va a aclarar muy bien qué nutriente principal me aporta determinado grupo de alimentos. Y de esta forma puedo empezar a aclararme cómo las necesidades de mi paciente y las mías pueden tener un impacto en la elección de los alimentos. Entonces, aquí tenemos los grupos de alimentos, cereales y tubérculos, alimentos de origen animal y leguminosas, frutas y verduras, grasas de origen animal y vegetal y azúcares simples. Entonces, los nutrientes que me aportan mayoritariamente, porque ya vimos el ejemplo de la manzana y dijimos que una manzana me puede aportar todos, ¿no? Bueno, exceptuando la proteína. Una manzana me puede aportar todos los nutrientes, pero la tengo que poner en algún grupo. Entonces la pongo en el grupo de las frutas y verduras que principalmente me aportan vitaminas y minerales. Pero por supuesto que me aportan carbohidratos, pero no las puedo poner o comparar, por ejemplo, con una tortilla. Y a eso en nutrición le llamamos sistema de equivalentes, es decir, hay listas de alimentos donde ponemos por el nutriente principal los alimentos y los clasificamos y de esta forma podemos ir aprendiendo. Por ejemplo, tenemos un paciente al que hay que estarle cuidando el contenido de carbohidratos en los alimentos, como un paciente con diabetes. Entonces ya sé que tengo que cuidar los cereales y tubérculos y tengo que cuidar, ¿no?, por ejemplo, los azúcares simples, pero también habrá algunas frutas y verduras ricas en carbohidratos. Entonces, por eso es la importancia de aprender las bases de nutrición. Muy bien, entonces hablamos de gasolina pura para el organismo. Hay distintos tipos de gasolina y me encanta cuando hablamos de coches porque podemos saber que hay gasolinas finas, medianamente finas, corrientes y gasolinas muy corrientes. Entonces, cuando elegimos alimentos, tenemos que pensar qué tipo de gasolina es. ¿Es una gasolina de alta gama o es una gasolina que solo me quita el hambre, ¿no? Desde ahí podemos empezar con algo muy simple. ¿Qué tan interesante es mi inversión monetaria en el alimento? ¿No? Voy a invertir 30 pesos, 50, 100, 200, 500. ¿En qué lo estoy invirtiendo? ¿En qué tipo de gasolina estoy invirtiendo? ¿En una gasolina que vale la pena o en una gasolina que no lo vale? Muy bien, entonces ya sabemos que esa gasolina se va a distribuir en los distintos sistemas, ¿no? Y va a impactarlos de forma diferente a cada uno. Bueno, energéticamente, cuando consumimos los alimentos, por supuesto que queremos que tengan energía. Necesitamos sobrevivir y para ello el cuerpo funciona con energía, con ATP, ¿no? Entonces, este es el perfil calórico de los alimentos y aquí es como está recomendado de forma general. Claro que cuando ustedes están acompañados por un médico tratante, por un nutriólogo que los está acompañando, les dirá cuánta energía requiere y cuál es la distribución en el perfil calórico que va a tener. Pero este es el perfil calórico general, ¿de acuerdo? Este es el perfil calórico general. Es del 10 al 15% de proteína, del 30 al 35% de grasa y el 55% de carbohidratos. ¿Por qué quiero ponerles esto? Porque quiero que echemos abajo muchísimos de los mitos. Por ejemplo, las dietas libre de grasa, una dieta sin grasas.
Bueno, esto tendría que ser muy, muy específico para una característica muy específica de un paciente. En general, una dieta sana contiene del 30 al 35% de grasas. Muy bien. Esto ya lo voy a ver. Aquí tenemos un ejemplo. La energía, voy a poner así muy sencillo, 350 mililitros de jugo de naranja tienen 150 calorías y 350 mililitros de un refresco negro tienen 150 calorías. En calorías son lo mismo, en nutrición son completamente diferentes. Ahí es donde tenemos que aclarar y sentar las bases de algo que es casi para niños, ¿no? Es la misma cantidad de energía, pero la nutrición es mucho más valiosa aquí que aquí. Muy bien. Entonces, voy a brincarme un poquito esto. Ay, disculpen que luego hago, aquí no sé manejar muy bien. Se hizo muy grande. Oh, gracias. Tendrán que disculparme, apenas me estoy adecuando y adaptando a la pantalla. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita, puedo irme a la presentación hasta, ¿se puede manejar la presentación un poco más abajo? ¿Puedo irme hacia adelante en la presentación? Sí. ¿Sí? Pero si yo quisiera recorrerme muchas. A ver, hago pausa. Ajá. 5, 4, 3. Bueno, y para sentar ya por último una guía de la alimentación. Cada país tiene una guía diferente. En mi país la guía de la alimentación se llama Plato del Bien Comer. Y esto nos ayuda para tener visualmente cómo debemos distribuir nuestro plato en la mesa, ¿no? Entonces tenemos que una tercera parte del plato deben ser frutas y verduras, porque como ya vimos en el cuadro anterior, nos dan carbohidratos simples, nos aportan vitaminas, minerales, agua, fibra y enzimas. Entonces, por eso, la mayor parte de nuestra alimentación, una tercera parte, debe estar basada en frutas y verduras. Luego tenemos los cereales y tubérculos que se encuentran en otra tercera parte y finalmente las leguminosas y los alimentos de origen animal ricos en proteína en la otra tercera parte. Pero quiero que observemos un detalle muy simple, que es los alimentos de origen animal, cómo tienen una proporción, ¿no? Una muy pequeña en relación al resto del plato. Entonces, culturalmente consumimos una gran cantidad de alimentos de origen animal cuando en realidad no lo necesitamos. Los momentos en los que debemos consumir un poco más de proteína es, por ejemplo, durante el embarazo, cuando realizamos ejercicio, pero un ejercicio, digamos, semiprofesional o profesional, es decir, que ahí requerimos de hacer más masa muscular, o en la recuperación de alguna enfermedad, por ejemplo, cuando tenemos comprometido el sistema inmunológico, ¿no? O hay una reparación, una fractura de pierna, una lesión, entonces ahí sí, pero en general no requerimos tanta cantidad de proteína, porque tenemos aminoácidos presentes en el resto de los grupos, entonces a veces rebasamos como estas necesidades, ¿no? Bueno, finalmente lo que queremos con la clase es que sentemos como las generalidades de la alimentación y de la nutrición saludable para de ahí partir en la siguiente sesión cómo funciona esta alimentación saludable siendo ligeramente modificada a las personas a las que cuido. Muy bien, entonces pues la siguiente sesión continuamos con este muy excelente tema. Muy bien, entonces para poder cerrar nuestra sesión vamos a hacer un ejercicio con el plato del bien comer. Su tarea va a ser dibujen en una hoja el plato del bien comer, hagan esto 2, 3 veces, pero empecemos con la persona a la que cuidamos. Dibujen ahí en el plato las 3 comidas o 5 comidas que nuestro paciente lleva o la persona a la que cuidamos lleva y vamos a poner los alimentos de consumo, por ejemplo, desayuno, comida, cena y colaciones. Y los vamos a poner en las distintas áreas que corresponden a los alimentos. Voy a poner un ejemplo. Digamos que desayunó 2 quesadillas, un vaso de leche y fruta picada. Entonces, en el plato de bien comer vamos a poner en la sección en verde la fruta picada,
En la sesión en amarillo, las tortillas, por ejemplo, y en la sesión en rojo, el queso y la leche, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con desayuno, comida y cena, y si tiene colaciones. Lo que queremos es evaluar en cantidad, visualmente, en cantidad, cuánto es lo que comió nuestro paciente. Puedes practicar esto no solamente con él también o ella, puedes hacerlo también contigo y con el resto de tu familia, y de esta forma aprenderás mucho más fácil si se está llevando una alimentación saludable o no. Bueno, pues me despido, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.